Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tomen asiento dando gloria a Dios. Amén. Bien, quiero hablar sobre la tercera parte de generaciones blindadas y queremos en el nombre del Señor comenzar. Voy a aprovechar en esta ocasión que tengo en mis manos una bella Biblia que se llama la Biblia de Estudio de la Profecía de Tim LaTalle, que dice así en su breve comentario, especialmente versículo 6, dice así: aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Viejo, en este caso, significa maduro, un joven adulto, literalmente cuando le crece la barba. A ver, algún día usted a ese niño, a esa niña, a ese niño, porque bueno, a los niños, a ese pequeño niño le crecerá la barba. Ese niño lampiño que hoy en día tiene una piel hermosa, un día le va a crecer la barba y se le va a arrimar a su carita y ya usted va a sentir lo rasposo de esa barba. Pero noten, es interesante porque el texto original no se refiere necesariamente a cuando sea anciano, porque muchas veces algunos al ver la palabra cuando sea viejo piensan que el texto en hebreo se refiere a cuando ya sea anciano, sino que se refiere a que cuando papá y mamá han hecho un correcto trabajo en la crianza, en la instrucción, ustedes van a tener el privilegio de ver a sus hijos firmes en la edad más difícil para ellos, y es en la etapa entre la adolescencia y la juventud, en esa época donde es un joven adulto y cuando ya les empezó a cambiar la voz y a crecer la barba, y en esa etapa es donde se necesita ver también esa promesa de que Dios no falla cuando usted tampoco le falla al Señor. Si usted no le falla en lo que Dios ha dicho que funciona, usted va a ver la mano de Dios. Y es cierto que Dios permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles, pero en este caso hay asuntos que no sucederán si nosotros fallamos. Y esto es, por ejemplo, si alguien falla en la instrucción correcta al niño en su camino, como diría el nariñense, ¿cómo diría al niño el nariñense? Al guagua en su camino, ¿no? ¿Cómo diría el mexicano? Al chavo, al chamaco. Chaval, dicen los españoles, ¿no? Entonces, el que no falla en esta labor tendrá el privilegio de verlo aún como joven adulto y aún así firme en el camino del Señor. Porque una de las batallas, las cosas más duras para los padres es cuando en plena adolescencia y en plena juventud los hijos se les apartan por completo y ya no quieren nada de las cosas de Dios. Y en ese orden de ideas, la razón principal por la cual esto ocurre es porque muchas veces se falló en la instrucción a tiempo, en el momento correcto. Ahora, quien se somete en su niñez al camino de la sabiduría, de seguro continuará en ese rumbo cuando sea adulto. Esta no es una promesa profética que se cumplirá en la historia, sino una afirmación de la sabiduría en cuanto a que la instrucción apropiada de un niño producirá un adulto sabio. Yo diría, instruye a los niños en la sabiduría de Dios y tendrás adultos sabios. No los instruyas y tendrás adultos necios. Y pululan los adultos necios. Escasean los adultos sabios. ¿Y saben cuál fue el grave error para que esto ocurra? Que muchos padres no hicieron bien su trabajo. Pero como estamos hablando de generaciones blindadas, yo sé que Dios nos va a dar pautas para que las cosas ocurran conforme al propósito de Dios. Padres y madres, levanten sus manos y diga: yo quiero ser de aquellos padres. A ver, padres y madres, levanten sus manos. ¿Dónde están los padres y madres? Padre y madre, levanten sus manos. Escúchenme, padres, escúchenme, madres, lo que estoy pidiendo, escúchenme. Levanten sus manos y digan conmigo: yo quiero ser de aquellos que trabaja en equipo con Dios para blindar correctamente
a mi herencia. ¿Cuál es su herencia? Sus hijos. Ok, entonces el hogar es el mejor lugar para inculcar los valores morales de Dios y de su palabra. Levantar una generación que se convierta en la contraparte de este sistema anticristo y su agenda de destrucción es una responsabilidad que deben asumir los padres en sus hogares. Cuando digo los padres, en términos generales, padres y madres. Ahora, vamos a ver de entrada, como a modo de introducción en esta sesión, cómo se definen los valores a la luz de la Biblia y cómo se definen los valores a la luz de lo secularizado, es decir, donde no se entiende el contexto de que hay un Dios que es la fuente de los valores, sino que cada quien construye sus propias ideas de qué es o qué son los valores. A ver, secularmente los valores son vistos como, oiga esto, principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o una acción y que se consideran positivos o de gran importancia para cierto grupo social. Y aunque parece bonita la definición, no tiene nada que ver con lo que son los valores a la luz de la Biblia. Por eso es que cuando usted va a explicar cosmovisión bíblica, usted no puede basarse en un diccionario secularizado, sino vamos a ver qué es un valor a la luz de la Biblia, ya que un valor a la luz de la sociedad que no entiende que la fuente de los valores es Dios, está regido a lo que cada grupo social le da importancia, de manera que hoy en día lo que en realidad para el mundo son valores, a la luz de la Biblia son antivalores. Por ejemplo, el mundo aboga por los denominados derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos está alguno que tiene que ver con la libertad, y dentro de la libertad lo han corrompido tanto el concepto que llegan a pensar que libertad significa que yo puedo tomar la determinación de quitarle la vida a un ser inocente aún desde el vientre de su propia madre, y eso se confunde con libertad. Hoy uno de los diáconos me enviaba un dato, Mano Manuel, un dato que obviamente es muy triste, y voy a compartirlo ya que toqué este punto. Noticia lamentable: desde la despenalización del aborto el 22 de febrero de 2022 a julio de 2024, es decir, a la fecha, o más bien, sí, a la fecha del año anterior, ¿cuántos más van hasta ahora? Imagínense eso. Se han atendido 26.016 procedimientos de IV, de los cuales el 0.5 se prestaron después de la semana 22. Y mire que IV suena hasta interesante, ¿no? Pero es interrupción voluntaria del embarazo, pero a la luz de la Biblia es asesinato de personas inocentes. Yo sé lo que dice el Código Penal sobre personas, yo todo eso hasta enseñé aquí una serie que no he terminado sobre ese tema, pero quiero que usted se centre en esto. El 0.5 equivale a 110 asesinatos de un ser humano de 5 meses y medio. Que Dios nos ayude a cumplir sus mandatos por medio de su palabra. Es decir, el mundo, cuando te habla de valores definidos por cierto grupo social, en realidad te defiende lo que es antivalor, porque la Biblia dice: ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y hacen de la luz tinieblas y de lo amargo dulce y lo dulce por amargo, y hacen una inversión y realmente yo le diría una perversión de lo que son los verdaderos valores. Libertad, el cuento de la psicología humanista, porque nosotros sí creemos que la psicología bien manejada puede tener un efecto, pero hay por lo menos dos ramas de la psicología que no tienen nada que ver con la Biblia, aparte la del psicoanálisis diabólica de Freud. También existe la psicología humanista, que no hace parte de la lógica bíblica de cómo ayudar a una persona. La cognitivo-conductual puede ser muy útil, pero no esa o ese tipo de psicología que tiene una base atea. Todo lo que parte del ateísmo lo daña todo.
ya sea que se meta en la psicología, ya sea que se meta en la biología, ya sea que se meta hasta en la astronomía. Cuando parte del ateísmo, va a terminar negando la realidad del Dios y por ende va a entrar a un deterioro y a un degenero. Hasta la política es buena cuando Dios es la base de esa política, pero se distorsiona cuando Dios no es la base de esa política. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiero dejar claro en este concepto es que cuando usted me habla de valor, yo necesito saber si usted me está hablando de valor desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva humanista o pagana o no bíblica, secularista, que saca a Dios de la ecuación. Y en ese orden de ideas termina trayendo una perversión de conceptos al punto que hoy te hablan del libre desarrollo de la personalidad. Y eso comenzó con la psicología humanista, y eso es lo que ha creado una de las generaciones más aberrantemente vandálicas de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque con el cuento del libre desarrollo de la personalidad, ya no, usted no puede poner límites, no puede poner normas. Ya el niñito de 5 o 7 años dice que ya él tiene, según ellos, que ya puede empezar a definir incluso quién es y quién se siente. Pero en ese orden de ideas es que espiritualmente debemos enseñar valores. Los valores son principios y creencias que guían la forma, esto es desde una visión bíblica. Los valores son principios y creencias que guían la forma en que las familias cristianas viven sus vidas, pues estos valores se basan en las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, ya no depende de la era en la que vivimos, llámese modernismo, llámese posmodernismo, ya no depende de los grupos sociales, de los diferentes grupos, de las diferentes personas, de las diferentes corrientes ideológicas. No, depende y parte de la base más sólida de los fundamentos para la humanidad, que son las benditas enseñanzas de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos muestra y enseña que existen valores que no son negociables en nuestras casas como hijos de Dios. Estos valores son claves para una familia de reino. En otras palabras, no queremos ser una familia de religiosos, sino una familia de reino. Una familia donde verdaderamente se viva bajo los valores del reino de Dios y no bajo los valores pervertidos de la actual sociedad pagana. Número 1, te voy a ir poniendo ejemplos por tiempo, porque quiero llegar a otros puntos, pero para que tú te des cuenta. A ver, el amor, digan conmigo, el amor. Resulta que cuando usted habla del valor llamado el amor, hay algunos que dicen, amor es amor. Y cuando te dicen amor es amor, no importa si es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con perrito, hombre con bestias, hombre con máquinas. Amor es amor. Pero a la luz de la palabra del Señor, hay un amor que es puro y que parte de Dios, no es una perversión moral, sino un amor real. Esto quiere decir que aunque un hijo, y hablando del hogar, aunque un hijo se haya alejado o apartado, y aun cuando un hijo se torne difícil, un padre que tiene claro el valor del amor según Dios, nunca dejará de amarlo. Y amarlo no significa tolerarle la vagabundería. Como les dije la otra vez, vamos a buscar palabras elocuentes para ir aplicando aquí. Porque hay padres que piensan que amarlos es tolerarles. Estamos viendo con mi esposa una película que se llama Hombre de Dios. Que wow, esa película, el personaje no tiene nada de hombre de Dios, pero se llama Hombre de Dios. Y refleja obviamente la realidad triste y terrible de una persona que tenía un padre muy rígido, muy estricto, un pastor muy estricto, que probablemente por su formación muy rígida no supo tampoco corregir la tendencia a lo malo de su hijo.
Y luego él termina casado con una mujer que le toleraba todo tipo de perversiones. Para resumirles, este hombre llegó a ser pastor. Y siendo pastor abusaba sexualmente, hizo abortar a algunas mujeres. Siendo pastor cometió cosas horripilantes, incluso rayando en asuntos ilegales, criminales. Y la esposa lo sabía todo, y por no perder a su hombre de Dios, nunca supo confrontarlo a tiempo, y al final fue ella misma la que tuvo que confrontarlo y entregar las pruebas de los delitos de tráfico hasta con órganos, etcétera, y él terminó en la cárcel. Entonces, algunos confunden amor con eso, ¿no? Con que hay que tolerarle todas las suciedades y todas las cosas al esposo, a los hijos, a la familia. No, el que tiene verdaderamente amor, solo alguien que verdaderamente te ama es capaz de decirte lo que está mal, con amor pero con verdad, aunque como resultado de ello tú te enojes cuando te dice lo que está mal. Pero quien no te ama no te va a confrontar, te va a dejar que tú hagas lo que quieras. Y en ese orden de ideas, las familias cristianas tienen bien claro lo que es el valor del amor. Ahora, nunca dejes de amar a tu hijo, así como el padre de la parábola del hijo pródigo nunca dejó de amar a su muchacho, pero él supo poner las cosas claras. Nunca el papá fue a buscar al descarriado, despilfarrador, pródigo de su hijo, pero siempre tuvo las puertas abiertas para cuando él regrese bajo las condiciones de la casa. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de la familia, una de las cosas que se debe cultivar es el valor del amor, así como en su relación con los demás. Y se esfuerzan por amarse unos a otros, como Cristo los amó, mostrando amor y bondad, y así damos testimonio de que realmente somos discípulos de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Hoy yo acostumbro a escuchar a cierta persona que Dios usa mucho y que ya no está entre los vivos aquí en la tierra, pero sigue vivo en la eternidad con el Señor. Y es un hombre que Dios usaba muchísimo, y desde niño yo lo escuchaba antes de ir a las escuelas dominicales, me encantaba escuchar las prédicas. Y él dijo hoy en uno de sus mensajes, sus fragmentos, algo que tocaba mi corazón, y él decía algo tremendo, que Satanás, y eso me sorprendió profundamente. Él decía, Satanás está mucho más interesado que en legalizar la marihuana y lo que está promoviendo el terrible presidente actual en Colombia, que está promoviendo algo ilegal delante de Dios. Pero decía que está mucho más interesado que en legalizar la droga, está mucho más interesado que en vender pornografía, está mucho más interesado que en todo tipo de aberraciones e inmoralidades, en hacer que en las iglesias y en las familias haya desamor. Cuando yo escuché eso me quedé sorprendido, porque obviamente esos otros son cosas aberrantes, pecaminosas, pero cuando yo escuché eso dije, claro, pero de ahí parte todo lo demás. Por eso él no está tan preocupado, porque cuando una persona cae, ya sea en la práctica de la pornografía o en la adicción visual a la pornografía, o las que entran en ese mundo, hombres o mujeres en ese mundo, son personas carentes de verdadero amor. O por otro lado, personas que caen en la droga. La mayoría de las personas que tienen problemas de adicciones son personas que tienen vacíos y necesitan el amor del Padre que llene esas áreas de sus vidas. O personas que se dedican a todo tipo de perversiones. Pero claro, así como Satanás no está tan interesado en promover eso primero, sino en hacer que haya desamor en los hogares. Hablaba hace unos días con cierta persona que no pudo experimentar el amor paterno, y que en su familia hay como una especie de cadena generacional donde hay desamor, siempre padres abandonando. Ninguno ha crecido con su propio padre, algunos ni lo conocen. Y entonces traje a la mente y le conté algo de mi testimonio con el anhelo de inspirarle. Yo le decía, mi padre tampoco tuvo un padre, porque cuando mi padre tenía 6 años, el padre de él se murió.
Y entonces él era el mayor y lo pusieron prácticamente a ser el padre de sus hermanitos menores. Y uno dice, y yo me preguntaba, yo puedo decirlo hoy sin ningún temor y sin ninguna duda, porque doy fe de esto, y Dios es mi testigo también. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser mi padre tan buen padre si no tuvo un padre que le dé amor? Es decir, yo que ahora estudio consejería pastoral, consejería desde el punto de vista de la psicología, de la filosofía, de la espiritualidad, yo que he estudiado consejería para padres y he estudiado todo eso, y empiezo a ver tantos principios que yo los aprendo ahora, pero que yo los veía a mi padre, que no sé, yo creo que él nunca los leyó, pero después me doy cuenta que lo que hace que él pueda ser un buen padre es que él en algún momento, Dios, el Padre eterno, el Padre celestial, llenó sus vacíos y él pudo, y gracias a Dios cuando yo nací, él ya era un hijo del Padre, y por eso él transmitió, fue el amor de su Padre hacia mí. Y en ese sentido, la mayoría de hombres que tienen problemas de desviaciones morales, mujeres con desviaciones morales, en fin, son personas que tienen carencia de amor. Por eso esas personas tienden a buscar un amor equivocado en cualquiera que les muestre supuestamente amor. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, este valor es fundamental en las casas y en las familias cristianas. Se sabe que un adolescente, una jovencita o un adolescente, un muchacho, por guapo, por hermosa que sea, nunca va a caer en seducción si ella ha recibido amor del padre y amor de la madre, si se le ha ayudado en su autoestima. Pero cuando ha sido carente de amor, viene cualquier loco por ahí y le manda una carta, unas flores, y le dice palabras bonitas, y ella cae rendida pensando que eso es amor. Y el tipo lo que quiere es cualquier otra cosa menos amarte realmente. Entonces, en ese sentido, el amor es fundamental. Diga conmigo, el amor es fundamental. Número 2, la fe. La fe. Las familias cristianas verdaderas no negociamos nuestra fe. No está en venta nuestra fe. No negociamos nuestra fe. Creemos en la importancia de la fe en Dios y en las enseñanzas de su palabra. Sí, es importante lo que diga el científico, el médico, el abogado, el licenciado, el doctor, el astrofísico, quien quiera que sea, el biólogo, etcétera. Pero no es más importante lo que diga el docente, el profesor o el que sea, que lo que dijo Dios ya previamente en su palabra. El Hijo de Dios siempre todo lo va a poner a la luz de la palabra de Dios. Y una de las cosas que ha hecho que muchos de nosotros no caigamos bajo una corriente devastadora de ideologías es precisamente que uno puede escuchar. Yo he tenido que escucharme hasta varias horas y horas y horas y horas y horas y devorarme libros de algunos de los ideólogos más terribles de la historia. Pero cada frase, cada palabra, cada comentario, cada cosa, por bonita que suene aparentemente, digo, bueno, esto dice Darwin, vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. Ah, esto dijo Marx, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí está la forma de la psicología de Freud, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ah, esto lo dijo Platón, Aristóteles, no importa quién lo diga, lo que importa es qué dice Dios. Pero hay cristianos, hay personas que fácilmente, pero es que lo dijo fulano, mengano, sultano, el papa, el pepe, quien lo diga, no importa, lo importante es si lo dice Dios. Porque por ejemplo, lamentamos obviamente la situación que está pasando actualmente con el asunto del papa actualmente, pero él es un papa progresista. Y los progresistas no hacen progresar lo moral, sino progresar lo inmoral. Investiguen quién es conocido como el Papa Gay Friendly o amigo de los gays y de los movimientos de unión entre parejas del mismo sexo dentro de las iglesias. Amados, usted debe aprender a analizarlo todo, pero hay gente que dice, pero es que no, es que lo puede decir él. Y por esa razón es que se ha provocado una ruptura aún en esa iglesia de tipo internacional. Por esa misma razón. Porque se aprobó el divorcio, se aprobaron una cantidad de cosas que históricamente nunca se habían aprobado. Y es por eso, porque
aún dentro de ellos existen corrientes que no hacen parte de la tradición, de la rama tradicional católica. Por esa razón, cuando he tenido la oportunidad de hablar con ciertas personas, a mí me gusta hablar con argumentos y con fundamentos, porque ante estos fundamentos no hay, y pruebas, no hay forma de contradecirlo. Y es importante que el cristiano le enseñe que aún lo que diga el pastor, el líder, debe ser sometido a un análisis bíblico. Porque es que aquí no podemos hacer ese tipo de filosofía sectaria, donde no, es que así lo dijo el pastor, pues así tiene que ser. No, usted, aquí en la iglesia le enseñamos que la fe tiene que ver con que usted, y eso se aprende desde el hogar, con que usted debe instruirse de manera personal en la palabra, debe alimentar su fe, y para eso debe restaurarse. Yo le he llamado esto la resurrección del altar familiar. Traerá resurrección en la fe de los hogares. Cuando usted resucite el altar familiar en su vida. ¿Y qué es el altar familiar? Es cuando se une la familia para orar juntos, para leer la palabra juntos, para estudiar la Biblia juntos, para compartir juntos, para adorar juntos como pareja, como hogar, como padres, como hijos, como familia, haciendo juntos como familia, asistiendo juntos como familia también al lugar de adoración. Y en ese orden de ideas se estará fomentando una sociedad sólida en la fe. Yo ya les he explicado en palabras lo más simples posibles que hoy en día vivimos en una era donde la verdad está bajo ataque. En la época moderna dijeron: no más revelación, no más Biblia, no importa aquí lo que diga la Biblia, aquí lo que importa es lo que diga la razón, lo que diga la filosofía y lo que diga la ciencia, lo que diga lo que se puede ver. Y sacaron la revelación del contexto y terminaron en conclusiones tan tremendas como que todo lo que existe no pudo haber sido creado por nadie, sino que es resultado de un Big Bang, de una gran explosión, de una explosión grande, y todo es resultado de energía, todo es resultado de química, todo es resultado de polvo cósmico que con los años y con el tiempo ha dado como resultado lo que hoy tenemos, pero sin Dios. Y luego en la época que vivimos, que se llama posmoderna, la cosa se puso peor todavía, porque en el posmodernismo le dicen: ni siquiera existe una verdad absoluta, todo es relativo. Porque en la época moderna te decían: la verdad se descubre por la ciencia y por la filosofía. En la época posmoderna te dicen: ya no hay verdad absoluta, cada quien crea su propia verdad. Mientras que la Biblia dice que sí hay una verdad absoluta y que sí se puede descubrir a través de la filosofía, pero sujeta a la verdad. Se puede descubrir a través de la ciencia, pero sujeta a la verdad. La verdadera filosofía y la verdadera ciencia finalmente te conducen a la verdad. Y la verdad tiene nombre. No es una filosofía, no es un librito, no es un montón de ideas. La verdad tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Alguien puede aplaudir a esa verdad esta mañana? Gloria a Dios. La fe es fundamental. Número 3, el perdón. Mira el que está a su lado y diga: el perdón. Las familias cristianas creemos en el poder del perdón y buscamos modelar el ejemplo de perdón de Cristo en nuestras relaciones entre nosotros y con los demás. Alguien dijo: un buen matrimonio es el resultado de 2 buenos perdonadores. Si está al lado de su esposa, mírenlo y dígale: 2 buenos perdonadores. ¿Y por qué funcionan 2 buenos perdonadores? Porque, amados, usted, por ejemplo, yo sé que mi esposa, cuando se casó conmigo, ella pensó que se casó con un ángel. Y yo me casé con ella porque se llamaba Ángela y pensé también que era un ángel. Pero me di cuenta que no, que en la vida real ella piensa muy diferente, tiene otro temperamento, yo tengo otras ideas, veníamos de otra cosa. Y finalmente tuvimos que aprender a soportarnos en amor y perdonarnos. Más me perdona ella que yo, pero bueno, porque yo le ofendo menos. No, yo sé que todos nos ofendemos. La Biblia dice que el que dice que no ofende, entonces ya es un varón, perfecto. A menos que
viva bajo la vida del varón perfecto. Pero el punto es que tampoco nos acostumbremos a la vieja práctica de pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón y seguir en la misma majadería de siempre. Que hay gente que es así, ¿no? Le lloran, le mandan ramitos de flores y a los 5 minutos le vuelven a hacer lo peor antes de lo que le había hecho. Entonces no, el verdadero perdón significa que tú decides liberarte de eso, perdonar, pero tienes que empeñarte en cambiar. Porque si tú le vives pidiendo perdón por lo mismo de hace 25 años, es porque hay un problema. Tienes que tener un trato en esa área. Un buen matrimonio es el resultado de dos buenos perdonadores. Pero no solamente hay que perdonarse entre esposos, porque los padres también ofenden a los hijos. Y los hijos también ofenden a los padres. ¿O no? La Biblia dice incluso y advierte, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero también hijos deben aprender a ser sujetos o honrar a sus padres. Usted debe perdonar a su mamá, perdonar a su papá, pero también su padre debe perdonarle. Y hay momentos, a ver, la parte más compleja del perdón no es cuando te piden perdón, sino cuando nunca te piden perdón. Y aún así debes perdonar. La Biblia no dice, y solo cuando te pidan perdón, perdonad. No. Habrá momentos donde la persona que te hirió, que pudo haber sido tu mismo padre, ya se murió y nunca te pidió perdón. Habrá momentos donde la gente que te hizo daño ya no está contigo, ya no están entre los vivos, o se fue a vivir a la Cochinchina y ya no sabemos ni dónde vive. Entonces, tú no puedes estar esperando. T.D. Jakes decía que en una ocasión alguien se le acercó y le dijo, pastor, son más o menos 20, casi 30 años que yo he venido guardando un profundo rencor hacia usted. Y le digo, ¿y cómo hiciste para vivir 30 años con eso? Porque hay gente que se guarda cosas. Debe sacar el rencor, porque el único que se daña con el rencor es usted mismo. La falta de perdón es como un veneno que el que odia piensa que se lo está dando al otro, pero en realidad se lo está tomando él. Y se está matando a sí mismo. ¿Y dónde se enseña esto del perdón? ¿Por allá en la filosofía pagana? No, en el modelo bíblico del valor del perdón. Número 4, la compasión. Las familias cristianas no solo creemos en la compasión, sino que mostramos compasión, misericordia y empatía por los necesitados. Por eso participamos junto con la iglesia en actividades caritativas, apoyo a los necesitados que lo merecen. Ya hemos hablado aquí de la caridad según Dios. Porque hoy en día la filosofía comunista y socialista diabólica te dice, hay que ayudar a los pobres. No, la Biblia dice que hay que ayudar a los pobres que lo merecen. Y vamos a ver cuáles son los que merecen y cuáles son los que no merecen. Hay pobres que son pobres porque son problemas de adicciones, de pereza, de vagancia, de holgazanería. Y a ellos no se les ayuda dándoles plata. Ellos tienen que aprender la cultura del trabajo. Ellos tienen que aprender a asumir sus responsabilidades. Pero no, ayudemos, subsidiemos los problemas y los pecados de los demás. ¿Quién dijo? La filosofía pagana. Pero la filosofía bíblica dice, tú tienes que saber invertir y apoyar a causas justas. Es decir, apoya a las personas que merecen ser ayudadas. Porque aún darle dinero a quien no merece no te trae bendición. Si yo le doy dinero a una persona que es adicta, le digo, mira, lo veo tan necesitado, tenga su milloncito. Usted le está trayendo un tremendo problema a ese hombre. Esa persona necesita primero ayuda espiritual, liberación espiritual, sanidad interior, arrepentirse, creer en Cristo, bautizarse, ser libre de eso, empezar a trabajar. Pero hay algunos que no, todos están acostumbrados a que papá, Estado o cualquiera les regale, y así no puede ser. Note eso, aquí en la iglesia tenemos el ministerio de ayuda que se llama el ministerio. ¿Dónde están las hermanas de Bernabé? Eso, ministerio Bernabé, ayudar.
Y no solo eso, sino que nos esforzamos por expandir el reino de Dios y ayudar a los menos afortunados, llevándole las riquezas del evangelio. Los grupos de amistad, misión familiar evangelística, son una clave para llevar las riquezas del evangelio. La pobreza más grande que el ser humano tiene no es la falta de dinero. La pobreza más terrible que tiene el ser humano es la falta de Cristo en su vida. Cuando Cristo no gobierna su casa, eso sí que es la pobreza más terrible. Número siguiente, la sinceridad. ¿Cuántos saben que la sinceridad es fundamental? La sinceridad es un valor que se inculca en las casas. Las familias cristianas creemos en la importancia de la sinceridad y de la integridad, y buscamos ser sinceros unos con otros y con los demás. Tratamos de vivir la vida de manera consistente y coherente con lo que predicamos. No hay mejor manera de ser sincero que tu vida sea coherente con lo que tú predicas. Si no, seremos el hazmerreír delante de los hijos y de la sociedad. Número siguiente, el respeto. Ese es el punto, el valor número 6. Habrán muchos, solo te voy a mencionar aquí a modo de introducción estos. El respeto es otro valor innegociable que toda familia cristiana debe tener, así como creer en la importancia, pero escúchame bien, creer en la importancia de respetarse unos a otros y valorar las opiniones y creencias que tenemos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, y las opiniones de los demás, pero priorizando el respeto a lo que Dios dice en su palabra y ceñirnos a ello. No me venga con el cuento de que hay que respetar la diversidad de opiniones y el otro está diciendo que Dios no existe. Hay que respetar la diversidad de opiniones y está diciendo que no hay dos géneros ni dos sexos. Porque hay gente que con el cuento de respetar las opiniones le están pidiendo que usted calle la verdad. Y eso no es lo que se enseña. Cuando se habla de respeto, significa que aún con mucho respeto, tú tienes que decirle lo que tú estás diciendo es contrario a la verdad de Dios. Lo que tú estás enseñando no es coherente ni consecuente con la verdad de Dios. El cristiano de hoy tiene que aprender a no pedirle perdón al sistema pagano por decirle la verdad de Dios. Porque es que hoy en día todo, no, tú tienes que aprender a decir las cosas que son como son a la luz de la palabra de Dios. El mundo necesita que se le hable verdad, de mentiras están plagados. Ellos necesitan que alguien les diga la verdad de Dios, y esto de valorar las opiniones es precisamente eso. Tú escuchas, tú analizas, tú sometes eso a la crítica, al análisis, a la reflexión, y luego le corriges si está mal. No tienes que estarle aplaudiendo todo el tiempo, porque el modelo pagano te enseña a que tú tienes que decir, no, bueno, así piensa él, así piensa ella, pues así son todos. Yo aquí les he contado esa anécdota de esa entrevista de aquel muchacho que le pregunta en las universidades de los Estados Unidos a varios estudiantes y les dice cosas insólitas, locas, solo para ver qué dicen, y las respuestas son terribles, porque él siempre les propone cosas totalmente contrarias. Un hombre blanco, de edad más o menos, de estatura más o menos media, y luego le dice, si yo te digo que soy un japonés que mide 2 metros, ¿tú qué me dirías? Y él le dice, no, pues si tú te percibes así, es tu opinión, la respeto. Y si yo te digo que soy un niño, ¿tú qué me dirías? No, es tu opinión. La gente de hoy está acostumbrada a ser débil a la hora de defender lo que es verdad y de decir no a lo que no está bien. Por esa razón esto se aprende a enfocar con respeto, pero desde los hogares. Número 7, diga la responsabilidad. ¿Cuántos saben que ese es un valor fundamental? Las familias cristianas creemos en la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones
y tomar siempre decisiones responsables. Es decir, nos esforzamos por enseñar a nuestras generaciones a ser responsables y hacer frente a sus propias acciones y decisiones. Por eso les estoy enseñando la otra serie que se llama 7 principios de libertad generacionales, y dentro de esos principios hay uno que se llama el principio de la individualidad, que ya lo enseñamos, que consiste en que cada uno de manera individual y personal tiene que asumir las responsabilidades de sus propias locuras. A ver, les voy a contar algo que me leí ayer, una de las noticias más terribles que he leído en mucho tiempo. Yo he leído muchas cosas terribles, y con todo lo que uno lee, uno dice, ¿qué puede superar esto? Pero lo que yo leí ayer creo que es de las cosas que me ha llenado de espanto. Fue una de las cosas más terribles. En un país, casi por allá en la Patagonia, creo que fue en la Argentina, pero si de pronto alguien luego constata el dato, pero la noticia fue tan fuerte, que consiste en que 2 adolescentes o 2 muchachos quisieron robar un vehículo, y entonces tomaron a la mujer que iba ahí en el vehículo, con arma la amenazaron, la sacaron del vehículo, se subieron al vehículo. No se dieron cuenta que atrás iba un niño, una niña, creo que era una niña de 7 años, y entonces ella, en el terror, también quiso escaparse, pero estaba atada por el cinturón de seguridad, y ellos arrancaron y tampoco se dieron cuenta, pero la empezaron a arrastrar por más de 15 cuadras, y ella quedó hecho pedazos, una niña de 7 años. Y el padre de uno de ellos fue el que llevó a su propio hijo a la cárcel, y dijo, él tiene que asumir esa responsabilidad. Y dijo otras palabras que obviamente son irrepetibles, como cristiano no las podría repetir, pero esos son padres que conocen esto. Puede que le duela mucho que el hijo estaba loco, fue desobediente, pero es un crimen y él tiene que pagarlo. Pero hay otros padres que no, hasta eso les acolitan, y eso comienza con cosas pequeñas. No, que el niño llegó de la escuelita con una cajita de colores nuevecitos, que usted no se los compró, y ahí tienen hasta el nombre de la otra niña o del niñito. Y usted le dice, ay, qué lindo, le hacían falta a mi hijo, tome. Pero un verdadero padre tiene que hacer que eso no suceda en sus casas. Hay padres que les acolitan hasta los robos de sus propios hijos. Y lo peor de todo, que hoy en día, por medio de la famoso TikTok y toda la basura que producen por ahí la mayoría, hoy en día festejan y celebran los padres de hoy las irresponsabilidades de los hijos, las palabrotas de los hijos, las groserías, y los padres muertos de la risa. Están criando una generación irresponsable. En general, los valores de la familia cristiana se enfocan en crear un ambiente de amor y apoyo basado en la fe y guiados por las enseñanzas del Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo les voy a decir esto una vez más. Si a la gente pagana no le da pena decir que cree en lo que Marx dijo, en lo que Freud dijo, en lo que Buda dijo, en Siddhartha Gautama el Buda dijo, en lo que fulano dijo, en lo que Mahoma dijo, a mí menos me va a dar pena decir que yo creo firmemente en lo que el Señor Jesucristo dijo. Porque es que hoy en día están viviendo en una sociedad donde a algunos les da hasta vergüenza decir que es que esto lo dice Jesús, lo dijo en la Biblia. No, usted debe tener seguridad, firmeza al lado de decir, yo creo en lo que Jesús enseñó, en sus palabras. Ahora bien, es posible que se esté preguntando, ¿cómo hacemos para defender nuestra familia de esta agenda secularista, diabólica, humanista, progresista, pagana y atea? ¿Qué quiere decir esto de estas palabras, secularista, humanista, progresista, pagana, atea? Básicamente, esta sociedad que quiere sacar a Dios, a la Biblia, de la vida y de la sociedad, y que se nos ha venido encima. ¿Qué podemos hacer? Bueno, básicamente te voy a decir algunos aspectos. Aquí hay una palabra para que puedan defender a sus hijos de esta agenda
diabólica y de su accionar desafiante y nocivo, dado que siempre está latente el contagio social, así como la presión que hay alrededor, el contagio social que arrastra a los que no están blindados en ese sentido, el contagio social que la mayoría lo dice, es que la mayoría de los medios lo dice, es que hoy en día, amados, deben tener tanto cuidado hasta de lo que se llama la franja infantil. Netflix, sección general, Netflix, sección para la franja infantil. Y ahí uno dice, no, en la franja infantil que entre mi niñita, que entre mi niñito. Y tú no sabes que la mayoría de ideologías se las meten precisamente en la franja infantil. Entonces ahí es donde tú debes tener los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos contra este sistema. Amados padres, no hay nadie que odie más a sus hijos que Satanás. Y no hay nadie que los ame más que nuestro Dios. Aún los ama más que usted. Pero usted, que es el que los ama más después de Dios, usted es el principal responsable de cuidarlos. Escuchen esto, queridos padres. También existe lo que se llama la presión. Muchos de ellos son presionados por otros a hacer lo malo. Muchos de ellos son presionados por los falsos amigos o los supuestos amigos a hacer lo malo. Deja de ser tonto. Deja de ser, los evangélicos son tus papás, deja de ser loco. Y lo están incitando a hacer cosas malas, a dañar su propio cuerpo, a pervertirse moralmente. Padres y madres, gracias a Dios, sí es posible. Digan, sí se puede. Dígalo otra vez, sí se puede. Sí se puede ayudar a los hijos y asegurar que no se apartarán del Señor. Y por el contrario, que se conviertan en guerreros de la fe, en soldados de Cristo al lado suyo. Hombres, jovencitos y jovencitas y generaciones sólidas en los principios. Una generación guerrera y no una generación debilucha. Una generación tembleque, una generación débil. Una generación timorata, una generación tímida ante las verdades de la fe. No, una generación sólida en los principios de la fe, que pueda pararse firme. Y no solo a vociferar por hacerlo, sino con fundamentos y con principios. Aparte de esto, tenemos que elevar a la iglesia como, y hay algo importante, hace unas de las sesiones, hoy estamos en la tercera parte, yo usé una palabra que se llama la palabra contracultura. Diga, contracultura. La iglesia, bíblicamente hablando, siempre ha existido, y el pueblo de Dios, tanto los santos del Antiguo Testamento como los del testimonio de Jesucristo del Nuevo Testamento, la iglesia y el pueblo en toda la historia siempre han estado viviendo contra cultura, contra corriente. Siempre han estado insistiendo así. Vaya usted a analizar todas las historias bíblicas, algunas de ellas las he explicado, cómo estos muchachos, cómo estos jóvenes, cómo estas mujeres siempre vivieron contra cultura. Ayer el hermano predicaba sobre esas mujeres inquebrantables, y evidentemente para ser una mujer inquebrantable debe ser alguien que no se deja arrastrar por la corriente ni arrastrar por la cultura, sino gente que vive contra cultura. Uno de los intelectuales más tremendos que ha vivido, G.K. Chesterton, dijo: las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente, solo algo vivo puede ir contra corriente. Las generaciones muertas son arrastradas por la corriente, pero las generaciones que viven y están vivas por los principios de la palabra pueden ir contra cultura. Pero el nivel de la iglesia no solo puede ser todo el tiempo contra cultura, contra cultura, contra cultura, contra la corriente. Se necesita una generación que se eleve como iglesia a un nivel de supracultura. Y contracultura es yo resisto, yo estoy en contra, voy en contra. Pero supracultura es que tú puedes ir por encima de eso y tú puedes llevar a otros a salirse de esa cultura diabólica, animal. Porque detrás de cada cultura hay un culto, detrás de cada culto hay un falso Dios, y detrás de ese falso Dios siempre están las tinieblas, el engaño y las mentiras. Ahora,
Nosotros hemos puesto a la iglesia, lastimosamente, muchos como una subcultura, es decir, por debajo. Aunque Dios nos ha puesto como supra, como lo dijo el apóstol Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Cuando nuestras generaciones, sus hijos, se vean que están por encima de todo lo que está ofreciendo la agenda anticristo y el entorno en que se encuentran, lo mirarán por debajo de sus pies. El problema es cuando sus hijos se ven por debajo del sistema. Entonces terminarán por dejarse absorber. Así que su responsabilidad es hacer que se sientan por encima y en consecuencia mirarán desde arriba. Y esa es otra perspectiva, otra cosmovisión, para lo que conocemos también el término de la cosmovisión. En otras palabras, lo que hace que un jovencito haya podido superar toda la cultura pagana que quería arrastrarlo, es que siempre desde la perspectiva de los aires, es decir, sentado en lugares celestiales, desde una perspectiva superior, podía analizar cada cosa y podía decir: hombre, esto no tiene lógica, hombre, esto no tiene sentido, hombre, esto no. Pero lastimosamente el sistema moderno está criando una generación que no pueda ni siquiera defender sus principios ni sus valores, que le tiembla para decir que cree que la Biblia, la palabra de Dios, que no tiene base, que le dicen, pues, ¿dónde dice? Y no saben ni siquiera dónde lo dice. Pero una generación que ha aprendido a ver las cosas desde arriba, desde la perspectiva de Dios. No importa que se lo pinten como se lo pinten, que se lo diga, que se lo diga, que lo diga el libro que lo diga y los libros que lo digan y las conferencias que digan, no puede permearlos. Porque están bajo una supracultura. Digan conmigo, supracultura espiritual. Ahora, ¿qué debemos hacer en estos minutitos? Porque por lo menos voy a procurar dejarles esto ahora. Creo que nos faltaría una más y con eso ya terminaríamos esta serie. Primero, ante esta pregunta, ¿qué debemos hacer para criar generaciones blindadas? La primera cosa es, en primera instancia, enséñele los valores de Cristo. Porque una de las cosas más importantes que pueden hacer con sus hijos es el discipulado, la enseñanza, la instrucción. Deuteronomio 6:6-9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al acostarte y cuando te levantes. En algún lugar, una joven llorando ya es una persona madura, ya es casada. Y en alguna consejería junto a mi esposa nos contaba algunas cosas muy tremendas. Una de ellas, que cuando tenía por ahí cierta edad, alguien, con todo lo que nos contaba, evidentemente le estaba trayendo abuso. Era abuso de tipo sexual. Pero como ella nunca fue entrenada, era una mujer supremamente noble, con una mente de niña, muy ingenua. Y ella reconoce que en algunos momentos ella tiene otras hermanas y en algunos momentos su padre quiso hablarle sobre ciertos peligros con los hombres. Y ella dice: mis otras dos hermanas sí se quedaron en esa reunión. Yo dije: no, eso no, ¿cómo? Y se fue. Porque hay gente que cae en problemas, algunos porque los padres no hacen el trabajo, pero algunos porque los hijos rechazan el consejo de los padres. Y luego dice: si yo tan solo hubiera escuchado esa vez cuando mi papá abiertamente nos sentó a las hijas con el amor de un padre verdadero y bíblico, y les iba a explicar: hijas, tengan cuidado de esto y esto y esto, estas reacciones, si un hombre hace esto, si una persona hace esto, en fin, todo. Pero lastimosamente ella reconocía con lágrimas que ella se fue de esas reuniones y nunca quiso aceptar ese tipo de consejo. Porque sí hay padres que hacen el trabajo bien, pero resulta que hay hijos que no quieren escuchar el buen consejo de los padres. Y luego eso le trajo serios problemas. Entonces, en ese orden de ideas, el discipulado, la enseñanza, la instrucción es fundamental en todos los aspectos. Padres, fíjense que primero lo ha de tomar y tener el padre en su mente y en su mano para luego enseñarlo a sus hijos.
Porque es que un padre no puede dar lo que no tiene. El código de principio bíblico es: de lo que tengo te doy. Yo no te puedo dar lo que no tengo. Y el problema es que hay muchos padres que lo único que tienen en la cabeza es pura filosofía pagana. Tienen nombre cristiano, pero mentalidad pagana. Por eso tampoco pueden instruir bien a sus hijos. Hay otros padres que lo que tienen en su cabeza es la palabra y los principios de la palabra de Dios, y por eso pueden darles algo que verdaderamente vale la pena a sus hijos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Ahora, pero el asunto es, padres, deben hacer esto desde temprana edad. Adelántensele al enemigo. Adelántensele a las tinieblas. Deben hacerlo cuando su cerebro es moldeable. En especial de la palabra de Dios, que debe hacerse de manera sistemática. Por esa razón muchos fracasan. Sistemático, ordenado, lógico, secuencial, puntual. Pero no, algunos sí oyen una prédica como esta, se emocionan y en esa semanita hacen un altar familiar, y luego a los 2 años que se vuelva a hablar, entonces de pronto vuelven a hacer otro altar familiar. Uy, no, esta vez sí voy a establecer un sistema de hogar. Y luego, padre, tú no puedes ser un emocionalista en algo tan serio como la crianza de tus hijos, porque ellos necesitan un padre y una madre consagrados a esa labor. Preste atención a esto, porque también debemos enseñarles con nuestro ejemplo. Ustedes saben que no hay más cosa más poderosa que el ejemplo, ¿cierto que sí? Y en ese orden de ideas, de tal manera, querido padre, querida madre, que si usted quiere que su hijo aprenda a congregarse y amar la congregación, usted no puede ser el que aparece cada 25 días. Cada que no amanece lloviendo el domingo. No, usted debe ser alguien constante. Yo sé que hay algunos que por razones de peso, por edad, por salud, solo pueden venir cada 8 días, y es entendible. Pero es que hay algunos que lo que dice la Biblia lo hacen es por, ustedes saben más Biblia que yo, ¿cómo dice? Por costumbre solamente. En ese sentido, queridos padres, ustedes deben enseñar con el ejemplo. Usted no puede dejar de congregarse, y si lo está haciendo, corríjalo y vuelva a congregarse. La congregación es una salvaguarda, o un salvaguarda que usted tiene a favor de sus hijos. Nada es más hermoso que ir a la iglesia juntos, en familia, a la casa del Señor, para oír su palabra, para alabar juntos, para ser sorprendidos por Dios. Pero para que eso pase, el que debe hacerlo es usted. Yo voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero habrá momentos donde usted va a tener serias dificultades. Y si usted le deja un mal mensaje, un mal sabor de boca a sus hijos, de que usted es de los que en los días de problemas usted no se congrega, usted no está mandando un buen mensaje a sus hijos. Usted está enseñando que usted es una débil, un débil. En cambio, si usted es de los que dice: wow, si algún día su hijo tenga que decir, ¿sabe qué? Yo vi a mi mamá, a mi papá, así sea llorando, pero en la iglesia estuvieron. Así sea con dificultades, pero yo los vi que se fueron disque para el culto. Esa es la gente que necesitan los hijos de hoy. No padres debiluchos, no padres tímidos, sino padres firmes en la fe. Porque usted es un guerrero, una guerrera de Dios. No puede comportarse como un cobarde. Debe comportarse como un hijo del guerrero, del valiente Padre Celestial. Pero note otro detalle importante, queridos padres. Modele también los valores cristianos con su propio comportamiento. La mejor enseñanza que usted puede dar a sus hijos es un comportamiento genuino. Si usted le pide a su hijo que mienta para cubrir una falta suya, o usted le ve o lo ve su hijo o lo escucha diciendo una mentira, además de que usted ha perdido la autoridad moral para ser sinceros, decir la verdad, usted no está haciendo un buen ejemplo por su hijo, para su hijo o hija. O lo peor,
Es que si su hijo ve que usted de esas mamás, de esos papás, que cuando se enojan sueltan vulgaridades y malas palabras y groserías, usted no está siendo un buen ejemplo para su hijo, para su hija. Porque a ver, quien le habla tiene un temperamento fuerte, pero por enojado que esté, yo aprendí ese principio: no sale una mala palabra de mi boca. Pero no, hay padres y madres y hay cristianos que dicen: no, es que cuando ya yo me enojo y se desbocan. Amados hermanos, amadas hermanas, ustedes deben ser ejemplo hasta cuando estén enojadas. Y no es fácil, pero usted debe aprender a controlar esa lengua. ¿Cierto que sí? Digan conmigo: ay Señor, yo te pido que me ayudes a controlar mi lengua, porque es que en su boca está el poder de la vida o de la muerte. Ahora, si usted no entiende eso, usted está ignorando el hecho de que usted está modelando eso para su hija, modelando eso para su hijo. Si ustedes son de esos padres que se agarran y se maltratan y se insultan en frente a sus hijos, ¿cómo usted pretende que su hijo no sea un patán cuando crece? Si usted le está dando ese modelo tan horripilante a su propio hijo. Recuerden esto: ellos aprenden por imitación. Llegará el momento en que harán lo mismo. Entonces lo que debes hacer es enseñarle con ejemplo los valores para que pueda contrarrestar el accionar de esta agenda de este tiempo. Lo otro que debe hacer son consejos básicos. Hoy te dejaré solo algunos en estos últimos minutitos. Supervise el consumo de los medios. Supervise el consumo de los medios. Padres, no cometan el error, y aquí en la iglesia local sí que peor, no cometan el error de traer a su niña, a su niño aquí, y para que se entretenga, tome su celular, métase debajo de la silla. No, usted tiene que ser un ejemplo para sus hijos hasta en eso, y ellos deben aprender a saber que este lugar es un lugar de respeto. No importa si usted es el abuelo, la abuela, el tío, el papá, la mamá, pero usted no le pase eso aquí, porque usted le está enseñando que vale más un aparatico de estos. Y como dijo un predicador una vez: no puede ser que lo único inteligente en sus hijos sea su celular. Usted se está encargando de criar una generación no tan inteligente. No cometa el error de entregar celulares a sus niños pequeños. Hay algunos que tienen disque 8 años y tienen Facebook, Instagram, YouTube y toda una cantidad de cosas que uno ni sabe hoy en día. Amados, ustedes son responsables delante de Dios por eso. Amados, escuchen esto: no cometa el error de entregarle celulares a sus niños. La mayoría de problemas oculares comienzan en los pequeños desde muy chiquititos. Hoy en día uno ve niños ya de 5, de 7, de 8 años con problemas, algunos por asuntos ya genéticos, que es entendible, pero hay algunos cuyos padres los empujaron a eso, por un desorden en ese uso. Porque a través de estos aparatos tecnológicos no solo se afectan físicamente, se afectan mentalmente, se afectan espiritualmente, se afectan almáticamente, se afectan hasta corporalmente, se afectan familiarmente, se afectan en todo. Reciben información nociva además de ello, y aún instrucciones impartidas por esta agenda en un lenguaje directo y abierto. Usted llámele como quiera, teoría de conspiración si quiere, pero he tenido la oportunidad de orar hasta por niños endemoniados. ¿Y cómo comenzó? Es que estaba viendo muñequitos animados y se le salió una cosa de ahí y se le metió al niño. Era un programa con influencia diabólica. Y usted pensando que no, que es peluchito y peluchita. Usted tiene que aprender a tener discernimiento como padre y como madre también. Ahora, en ese sentido, lastimosamente les están impartiendo un lenguaje directo, abierto, descarado, con ideas contrarias, y ellos reciben sin ningún tipo de filtro, y esto ejerce presión sobre ellos. Además del celular, debemos tener en cuenta qué programas ven en la televisión. Amados, YouTube, Facebook es peligrosísimo hoy en día. ¿Por qué?
Porque la mayoría de niños y niñas que caen en problemas de índole sexual, pornografía y todo tipo de lo que provenga de allí, comenzó en redes sociales. La mayoría de los que caen en adicción no comenzaron buscando páginas, no comenzaron porque es que en el videíto de YouTube les salió una propaganda rara y luego el otro video estaba como raro y había una foto rara y después un video y otro video y por allí los envolvieron y los papás les entregaron eso. Los mismos padres los empujaron muchas veces a ellos sin darse cuenta. Ahora, escuchen esto, tengan mucho cuidado de lo que ellos ven en la televisión. Qué películas, qué series están mirando, porque es precisamente en la franja infantil donde hay mayor accionar de este sistema. Preste atención qué clase de música escuchan, a dónde acceden en las redes sociales, qué juegos practican en la web. Son ustedes los responsables de eso. Pero hay padres que no han entendido eso. Y termino con el número 3, dejaré algunos para la próxima sesión. Asegúrese de elegir los medios que se alineen con sus valores y creencias familiares. Todo lo que esté alineado a la palabra de Dios. Es más, llegó el tiempo, y es lo que se está procurando construir hoy en día, y doy gloria a Dios por varios proyectos que hay como estos, en que las iglesias tengamos aplicaciones, o que tengamos programas, o que tengamos películas o series. Por eso esa idea diabólica de que los cristianos se salgan de las 7 esferas de influencia es una idea satánica, porque llegó la hora de que la iglesia entienda que la esfera gobierno, la esfera educación, la esfera medios, es una esfera donde los cristianos también deben hacer presencia. Pero no, los cristianos por muchos años les enseñaron, no, usted no se meta en esas cosas de allá, ni en esto ni en aquello, y luego a la hora de tener que buscar programas con contenido bíblico, escasea. ¿Por qué? Porque muchos cristianos pensaron que la única forma de servir es siendo pastor y estando en el púlpito y siendo esposa de pastor. Pero no, hay 1000 maneras de servir a Dios, y usted tiene que aprender a servir a Dios de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Se necesita gente que pueda crear aplicaciones, series, programas, proyectos, canales, abrir diferentes fuentes para enseñar la filosofía bíblica, la enseñanza bíblica, donde los muchachos puedan acceder, donde puedan interactuar por medio de sus teléfonos y o tabletas inteligentes, y que sea el discurso bíblico, la enseñanza de la iglesia o la filosofía cristiana, bíblica, judeocristiana, lo que estén recibiendo, y no la maldad que el sistema les está vendiendo. Pero no, lastimosamente todavía hay mucho trecho por recorrer en ese sentido. Pero doy gloria a Dios que ya hemos avanzado. Yo siempre les he dicho, y con esto termino, siempre en muchas conversaciones con pastores, hoy en día gracias a Dios esto ha avanzado mucho, pero en muchas conversaciones con pastores que empezaban a decir: esos hermanos que están viendo Enlace. Yo le decía: hermano, antes de usted ponerse a hablar de Enlace, por lo menos usted debería tener un programa, una serie bien buena, con buen sonido, que usted les ofrezca a sus hermanos de la congregación y decirles: hermano, ya tenemos canal con 1000 prédicas, vayan y aliméntense allí. Pero no, es que muchas veces nosotros criticamos lo que otros ya empezaron a hacer, y somos nosotros los que debemos empezar a hacer lo que ellos estaban haciendo antes. Muchos que se ponen a criticar a algunos que hacían por lo menos un canal, un programa radial de la Biblia, y muchos cristianos decían: no, nosotros no tenemos que estar oyendo eso. Pero resulta que ni siquiera nos habíamos esmerado, preocupado por hacerlo nosotros. Y amados, quien tiene la verdad es responsable de transmitir la verdad. No puede guardarse la verdad. Y para predicar la verdad debemos seguir el modelo de los hombres de Dios aquí en la Biblia. Ellos no tenían Facebook, ellos no tenían redes sociales, ellos no tenían televisión ni radio ni nada por el estilo, pero usaron los medios de comunicación de la época. Usaron cartas, pergaminos, usaron todo lo relacionado para que el mensaje se difunda por todas partes. No estuvieron diciendo: no, eso lo inventaron los de Pérgamo. No, eso no tiene, ellos dijeron: es lo que necesitamos usar para que el mensaje sea trasladado.
Y claro, históricamente fueron avanzando, pasaron de los papiros a los pergaminos y luego los códices para que el mensaje sea más duradero y soporte más años, la letra, lo escrito. Y hoy en día lo tenemos hasta digitalizado y en múltiples versiones, y para compararlo con los originales. En fin, hoy en día debemos seguir aprovechando todos los medios posibles. Por eso yo les he dicho, hermanos, si usted va a usar sus redes sociales, úselas para algo que valga la pena, algo que bendiga. Hay gente que me ha escrito: estaba deprimido, quería quitarme la vida, pero un mensaje, mi hogar estaba destruido. Me han dicho varios, hasta ayer alguien me decía: estaba destruido por completo, y empezamos a escuchar cierta serie que usted dio en su iglesia, y eso trajo restauración a nuestro hogar. Y son gente que no conozco, pero ese es el punto, que tú transmitas la palabra a otros. Como en mi caso, si puedo escribir poesía, o si puedo escribir un libro, o si puedo hacer lo que tenga que hacer, lo haré, con tal de que el nombre del Señor sea exaltado y con tal de que la palabra sea difundida. Si tengo que grabar audio, radio, lo que sea, hay que hacerlo. Pero Padre, tú eres responsable de hacerlo también. Ponte de pie, vamos a orar. Pregunto: ¿cuántos realmente están siendo bendecidos por medio de esta serie, de esta palabra? ¿Cuántos creen que la iglesia necesita este tipo de palabra en este tiempo? Yo sé, amados hermanos, que ustedes son padres que aman a sus hijos porque tienen el amor de Dios. Por eso el amor no solo se dice con palabras, se demuestra con hechos. Llegó la hora de accionar. Que Dios les ayude a accionar bíblicamente, a accionar correctamente. Allí donde tú estás, inclina tu rostro. Vamos a reflexionar en este momento. Señor, yo te doy gracias, porque aquí hay una generación de padres, de madres, de futuros padres, de futuras madres, de hombres y mujeres, de abuelos, de abuelas, de personas que están criando y están tienen la responsabilidad de criar a un pequeño, a una pequeña. Oh Señor, por cada hombre, por cada mujer que ejerce una labor de tipo espiritual, que cada uno está cumpliendo, Señor, su labor de alimentar, de instruir al niño en su camino, y aun cuando él haya crecido, cuando llegue a su juventud adulta, aun cuando esté en la etapa más difícil de su vida, que es la adolescencia, la juventud, donde ellos van a ser atacados en sus valores cristianos, pero aún allí ellos no se aparten del camino. Yo te pido, Señor, que levantes una generación de padres con celo por las cosas de Dios. Yo te pido, Señor, que levantes una generación que te ama por encima de todo y que ha aprendido a ponerte a ti por encima de todo, Señor. Gracias, Dios mío, por ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva superior, y en la perspectiva y la mirada de Dios sobre las cosas. Pedimos, Dios mío, que guardes a los pequeños, que guardes a los estudiantes, a los de escuela, colegio, universidad, a los que han avanzado ya en sus profesiones, y que nos ayudes a ser una generación blindada, una generación rodeada y protegida por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús.